A la fecha, más de 500.000 personas en nuestro país han optado por la renta vitalicia para recibir el pago de su jubilación. Un mecanismo que ha ganado participación en los últimos años frente a la otra opción que ofrece nuestro país, el retiro programado. Queremos analizar por qué sucede este fenómeno y qué formas hay para aumentar el monto promedio mensual que reciben nuestros jubilados. Por eso nos acompaña José Manuel Camposano, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile. José Manuel, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás, por invitarme. José Manuel, partamos por la base, porque a mí me parece que es muy importante la educación financiera y obviamente nuestra jubilación es muy importante. ¿Cómo funciona una renta vitalicia que, como lo decíamos, es una de las dos formas de recibir el pago de la jubilación frente al retiro programado? Bueno, el sistema previsional chileno está diseñado en dos etapas. Una etapa que es la etapa activa y una etapa que es la etapa pasiva. En la etapa activa, los trabajadores ahorramos obligatoriamente el 10% de nuestro salario. Y además tenemos una cobertura de invalidez y fallecimiento si es que mientras estamos ahorrando, ¿no es cierto?, nos ocurre un fallecimiento o tenemos una situación de invalidez y tenemos derecho a pensión. Durante toda la época activa se acumula un fondo. Cuando la persona decide jubilar, que puede decidir jubilar en cualquier momento, siempre y cuando se cumpla una determinada condición. Y esa condición es que la pensión que va a obtener sea mayor que el promedio de su renta en los últimos, del 70% de su renta en los últimos 10 años. En ese momento, cuando la persona decide jubilar, tiene dos opciones: una renta vitalicia o un retiro programado. Renta vitalicia significa que traspasa esos fondos a una compañía de seguro de vida y esa compañía de seguro de vida le va a pagar una pensión de por vida en UEFs constante. Dependiendo del monto acumulado y también de la esperanza de vida que actualmente hay en el país. Absolutamente, ¿no es cierto? La compañía de seguros tiene ciertos cálculos técnicos y en función, ¿no es cierto?, de la expectativa de vida. Los seguros funcionan con la ley de los grandes números, en función de las expectativas de la población en ese momento y en función de la tasa de interés que en ese momento va a calcular cuánto es la pensión que le puede otorgar a la persona. La otra alternativa que tiene es un retiro programado, en la cual deja los fondos en la AFP y va retirando cuotas de ese fondo en la medida que se mantenga vivo. Sobre las rentas vitalicias, ¿cómo opera el mecanismo cuando una persona decide jubilar y pasa a la renta vitalicia? ¿Tiene que elegir personalmente la aseguradora que más le convenga, que quizás le pague una mayor tasa? Hay un mecanismo único que fue diseñado hace unos años que incluye las rentas vitalicias y el retiro programado, en la cual la persona cuando decide jubilar se le entregan esos antecedentes vía la AFP a una institución. Se creó una empresa, la creamos entre las AFP y las compañías de seguro, que se llama ESCOM. El sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Exactamente. Este sistema recibe esa información, se lo envía a todas las compañías de seguro y todas las compañías de seguro hacen una oferta electrónica. Y tú recibes una oferta que es un listado en que aparecen todas las compañías de seguro y qué pensión te ofrecen dependiendo de tu fondo. Y tú puedes optar por cualquiera de ellas teniendo una información absolutamente transparente de todas las posibilidades de jubilar que tienes. José Manuel, ¿a quién le conviene más una renta vitalicia, por ejemplo, frente a un retiro programado? ¿A alguien que quizás no tenga tanto conocimiento financiero y se sienta más tranquilo recibiendo un monto mensual fijo de por vida, frente a alguien que con un retiro programado pueda quizás tener una mayor cuota, quizás poder hacer uso de ese dinero? ¿Cómo podría elegir una persona? La renta vitalicia tiene dos grandes características. La primera es la simpleza y lo segundo es la seguridad. Simpleza, ¿por qué? Porque yo sé cuánto es mi pensión en UEFs por toda mi vida y eso nunca va a cambiar. Seguridad, porque puede ocurrir cualquier vaivén en el mercado financiero, en que suban las acciones, suban las tasas de interés, bajen las tasas de interés, bajen las acciones, o puede haber cualquier cambio de la longevidad de la población. Yo puedo vivir cualquier cantidad de años y siempre voy a mantener, ¿no es cierto?, mi pensión constante, por lo tanto es segura. Sigue un poco la lógica del sistema de AFP que dice que cuando uno está 10 años antes de jubilar ya no puede estar en los fondos más riesgosos, sino que en los más conservadores, precisamente para no arriesgar sus fondos. ¿Sigue un poco más esa lógica? Bueno, la lógica de la AFP es exactamente cuando te queda poco tiempo para jubilar, tú no arriesgues los fondos que tienes acumulados, pero en el caso de la renta vitalicia tú tomas la decisión de comprar en el momento que decides jubilar y transformas tu fondo en una pensión en UEF. 20 UF, 30 UF, 10 UF, y tú sabes que durante todos los años que tú vivas vas a recibir ese monto en UF permanentemente. José Manuel, en la introducción dije que
las rentas vitalicias han ganado participación en el mercado en los últimos años. Les invito a la gente que esté en la casa para que vea cómo han sido los números de las rentas vitalicias en el último tiempo. Si en 2007 18.120 nuevos pensionados eligieron una renta vitalicia, ese número fue constantemente creciendo hasta llegar a 2014 a 28.094 personas. En 2012 hubo unos 29.151, debe ser porque más pensionados simplemente ocurrieron ese año. Ahora, como vemos, frente al retiro programado, si bien en 2007 están 18.000 y 13.000 personas en retiro programado, se equiparó bastante en 2010, pero ya desde 2012 a la fecha, más personas han elegido la renta vitalicia frente al retiro programado. Esto es porque las personas quieren estar más seguras y eso ha aumentado en los últimos años. Efectivamente, estas dos características de la renta vitalicia, la simpleza y la seguridad, es la razón por la cual hoy en día, en promedio, durante toda la época que llevamos en el sistema previsional, aproximadamente 2/3 de las personas optan por renta vitalicia, 1/3 opta por retiro programado. Ese porcentaje este año ha aumentado considerablemente y este año cerca del 75% de las personas están optando por rentas vitalicias. Otra forma de verlo es que las personas están optando por rentas vitalicias porque también el pago mensual es mayor. Veamos la siguiente gráfica que también nos muestra cómo son los montos promedios con que pagan las rentas vitalicias y también el retiro programado en los últimos años. Esto también tiene como base de datos el SCOMP que hablábamos recientemente. Si en 2005 la renta vitalicia en monto promedio en UF por pensionado, esto es un monto mensual, daba 9,37 UF por cada persona, el retiro programado daba 5,07%. Como vemos, esos montos en la renta vitalicia fueron aumentando año a año hasta llegar al año pasado, donde en promedio se pagaba al mes 10,13 UF por jubilación, casi el doble de lo del retiro programado. ¿Por qué tenemos esta diferencia, José Manuel? Bueno, ahí yo creo que lo primero importante hacer notar en ese gráfico es cómo la renta vitalicia va aumentando año a año, a pesar de que la longevidad también va aumentando. Claro. Y eso tiene que ver con el hecho de que cada vez más personas hacen ahorro previsional voluntario, o sea, se dan cuenta de que ahorrar el 10% obligatorio no es suficiente y hacen un ahorro voluntario adicional con ventaja de impuestos, que es el APB, y también por las rentabilidades, ¿no es cierto?, que están teniendo los fondos en la AFP en los últimos periodos. Vamos un poco en la medida que va pasando, el APB se suma al monto de la AFP que hacemos todos obligadamente y todo eso forma un gran monto que se va a la renta vitalicia. Así es, así es. Con el momento de jubilar, yo sumo los fondos que he ahorrado en forma obligatoria más los fondos que he ahorrado en forma voluntaria y con esos fondos compro, ¿no es cierto?, o opto a una pensión en una compañía de seguro de vida. Ahora, usted habla de las inversiones que hacen las aseguradoras. ¿Cómo es ese sistema para que precisamente, además del pago en UF fijo, también haya una tasa de interés que, dependiendo de las rentabilidades que consiguen las aseguradoras, también generan mejores pensiones, mejor pago de jubilaciones para los chilenos? Bueno, las compañías de seguro de vida, a consecuencia, ¿no es cierto?, de las rentas vitalicias, son hoy día el segundo inversionista institucional más importante de este país. Cerca de 50 billones de dólares invertidos, de los cuales del orden de 15 billones de dólares están invertidos en bonos de empresas, 7 en el extranjero, 7 en desarrollos inmobiliarios y otros 7 en depósitos o bonos bancarios. La estabilidad financiera de un país depende de un mercado financiero desarrollado y en ese sentido nosotros hemos tenido un rol importante como industria aseguradora, sobre todo en desarrollar en Chile el mercado financiero de largo plazo. Lo que las compañías de seguro buscan son instrumentos del más largo plazo posible y en ese sentido hay un círculo virtuoso con las rentas vitalicias, porque las compañías de seguro de vida, a consecuencia de las rentas vitalicias, han sido grandes inversionistas o promotores del desarrollo inmobiliario en Chile a través de préstamos inmobiliarios, ¿no es cierto?, mutuo hipotecario, letras hipotecarias, etcétera, y también grandes inversionistas en infraestructura, que son empresas o personas que necesitan un financiamiento de largo plazo y calza perfectamente con las necesidades de las compañías de seguro de vida. De hecho, ustedes como gremio han hecho un llamado de que quieren invertir más en concesiones y han hecho el llamado al gobierno para que precisamente ofrezca más concesiones al sector privado. Absolutamente. Nosotros hacemos un llamado a que hagamos ¿no es cierto?, una política de infraestructura y desarrollo de infraestructura 2.0. Para nadie no es un misterio, ¿no es cierto?, que Chile se está quedando atrás en infraestructura, nos estamos quedando atrás en carretera,
nos estamos quedando atrás en puertos, cosa de compararse con las inversiones en puertos que está haciendo Perú, por ejemplo, hospitales, cárceles, etcétera. Hay una serie de necesidades de inversión en infraestructura. Hoy en día llegar al aeropuerto de Santiago es casi una vergüenza, ¿no es cierto?, porque se quedó atrás en términos de inversiones. Y las compañías de seguridad, a consecuencia de rentas vitalicias, proponemos hacer una política nueva de inversión, un reloading 2.0, ¿no es cierto?, de la política de inversión en infraestructura, y ojalá que podamos desarrollar incluso instrumentos de inversión a más largo plazo, a 40, 50 años plazo, ¿no es cierto?, en que calzan perfectamente las necesidades de estas empresas desde un punto de vista de financiamiento con las necesidades de inversión de la industria de seguro. Y la lógica detrás de las inversiones de las aseguradoras es no solamente cumplir con el monto fijo que tienen que pagarle a cada pensionado, sino que también, si las inversiones son cada vez mejores y dan más rentabilidad, ofrecerle una mejor tasa de interés precisamente a esa renta vitalicia. En la medida que tengamos más alternativas de inversiones, podemos obviamente aumentar la tasa de interés, y al aumentar la tasa de interés aumentamos las inversiones y disminuimos el riesgo de reinversión. José Manuel, me queda una última pregunta, no quiero dejar pasar porque usted tiene el libro, el escáner a las rentas vitalicias, éxitos, riesgos y grandes oportunidades hacia el futuro. Para hacerlo de manera resumen, ¿cuál es la principal recomendación, el principal pedido, el principal mensaje que ustedes como aseguradores de Chile quieren enviar a través del libro que acaban de publicar? Nosotros estamos editando este libro, que es un libro hecho por expertos independientes. Eso es un aporte a la discusión técnica del sistema previsional chileno. Todos estos expertos analizan, ¿no es cierto?, la alternativa de rentas vitalicias como una alternativa de inversión en Chile, y proponen algunas mejoras, ¿no es cierto?, que todo es mejorable, y hay ciertas cosas que podemos ir mejorando en el caso de la renta vitalicia, como por ejemplo desarrollar nuevas alternativas de producto, como puede ser la renta vitalicia variable. ¿Esa es entonces la principal mejora que ustedes proponen? Es una de las mejoras que se propone en el libro. Hay otras, como por ejemplo el tema de inversión en infraestructura. Hay otra, ¿no es cierto?, propuesta, que es cambiar el límite en inversión en el extranjero que tienen las compañías de seguro hoy día, que es 20%, viene de una ley de 1931, entendamos que el mercado financiero ha cambiado mucho desde esos años, ¿no es cierto?, y se requieren más alternativas de inversión para aumentar las pensiones, porque en definitiva al final todo eso redunda en mejorar las pensiones. Bueno, me imagino que ustedes, como nosotros acá en el programa, vamos a estar muy atentos a lo que la Comisión Bravo pueda proponer para mejorar las pensiones en Chile. En algún momento tendrán que presentar su informe, así que estaremos atentos, y ahí estaremos hablando nuevamente con la Asociación de Aseguradores. José Manuel Camposano, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Nicolás. Bueno, y con este análisis de las rentas vitalicias en nuestro país, terminamos este jueves en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.